Lectoras y lectores, seguidores de olelibros.com, soy Pemón Bouzas, escritor y periodista, autor de esta novela, La voz del viento, con la que he ganado en la 60ª edición del Premio Ateneo de Valladolid. Y estoy con vosotros para hablaros un poco de esta novela, de La voz del viento, de su significado, de cómo la escribí y esperando que sea una novela que os satisfaga. Cuéntanos un poco qué historia cuenta La voz del viento. La voz del viento, en principio, quería ser la historia de un personaje que pertenece al imaginario gallego, a la tradición gallega, tradición oral fundamentalmente, que es el de María Soliña, una mujer que fue acusada y juzgada por el Tribunal de la Santa Inquisición en Santiago de Compostela hace 400 años. Originalmente quería escribir algo muy gallego con presencia de las brujas de una comarca de las Rías Baixas, que es Cangas do Morrazo, en la Ría de Vigo, y que tuviese mucha tradición incluida en ella, mucha historia muy gallega, ¿no? Con personajes, con sus emociones, con sus sentimientos. Pero mientras estaba buscando durante 2 largos años la documentación para esta novela, pues estaba un poco enervado por la situación de crisis que estábamos padeciendo, ¿no? Y dije, quizás sigo investigando sobre esta historia, pero me pongo a escribir algo actual sobre la crisis. Entonces, al final he visto que confluían las dos cosas que quería escribir en ese momento, ¿no? Confluía mi idea original de ese personaje histórico y quería escribir una novela social de pérdida de valores y de necesidad de esfuerzo por parte de unos cuantos ciudadanos para ser como el ave fénix e intentar hacer resurgir a la propia sociedad. Me gustaría que me contaras qué ha supuesto para ti el premio. Yo no presenté esta novela al premio, la presentó mi mujer, afortunadamente, hoy se lo agradezco, aunque yo no quería presentarme nunca. Mi intención nunca fue presentarme a ningún premio, ni con esta ni con otras novelas, y en el futuro también lo tengo muy claro. Si las presentan a traición y si las ganan, encantado. Cuando ella me dijo, oye, mira, que ya un par de meses después que he presentado tu novela y tal, le he dicho, ¿y qué has enviado? Y he enviado de la versión en castellano, porque la he escrito en gallego, pero he hecho la versión en castellano. He enviado este archivo. Bueno, pues nada, tranquila, que no puedo ganar porque este archivo todavía no lo he corregido, ya tengo 2 archivos posteriores y tal. Vaya, hombre, pues no sé qué. Pero bien, pero 4 días antes del fallo, que no sabía la fecha, pero me llaman por teléfono para decirme que está la novela entre las 4 finalistas. Llega el día de autos, 12, 12:30, 1, y dije, aquí se ha acabado, bueno, ya puedo estar tranquilo, ya dar un paseo, no sé qué, luego comer y tal. Y de hecho estaba en un lugar donde no había cobertura y sonó el móvil. Y eran las 2:05 y me dicen, ¿Pemón Bouzas? Sí. Acaba de ganar usted el Premio Ateneo de Valladolid. Y digo, ¿qué estás de coña? Además así, literalmente, ¿en serio? Y claro, era megafonía, mucho público, y yo oigo las carcajadas de todo el mundo. Debe ser cierto. Y sí, entonces fue emocionante primero ya por inesperado desde el principio, pero sobre todo inesperado habiendo pasado la teórica hora, ¿no? Y ya aún sin vivir, porque inmediatamente ya me pidieron autorización para pasar teléfono a los medios de allí, y ya no comí. Es un libro que está ambientado siglos atrás, pero que es totalmente trasladable a la actualidad. Es corrupción en las instituciones, prevaricaciones, cohecho, abuso de autoridad, exceso de ambiciones, envidias, pero al mismo tiempo todavía principios en mucha gente que quieren dignidad, que quieren luchar por lo suyo, pero también luchar porque lo que les rodea se vuelva a regenerar socialmente, ¿no? Y es una historia de valores. Y he contado todo esto, pero es que la historia es aventura, thriller, investigación, es un poco parafraseando al lamentablemente muerto García Márquez, es un poco crónica de una muerte anunciada, porque las cosas se van viendo desde el principio, pero no es buscando un final
que lo tiene, sino no es para que nos conduzca a un final, sino que es lo que va pasando en cada momento de la historia lo que importa, ¿no? Y bueno, es social en ese sentido, trasladado a la actualidad, o incluso podríamos decir, lo que está pasando ahora pasó en aquella época, en aquel pueblecito gallego, o en cualquier otro sitio de la geografía peninsular, ¿no? Antes has dicho que la Inquisición en Galicia tuvo características diferentes al resto del país. Sí. ¿Qué características fueron estas? La Inquisición era una especie de órgano de control de la corona, más que de la Iglesia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto era como una especie de FBI de la corona, que controlaba socialmente a toda la corona española, a toda la península ibérica. ¿Con qué? Poniendo por delante la ortodoxia católica, pero tenía una función económica también muy importante. Para eso, cada uno de los distintos tribunales de la Inquisición que se fueron fundando por la península ibérica, que tampoco fueron muchos, estaban formados por inquisidores y en esa pirámide hacia abajo, de mando hacia abajo, dentro de la institución, por todo un personal que no era nunca de la zona donde se había abierto ese tribunal. Cuando lo intentaron en Galicia, en 1590 y algo, fracasó. Era imposible entrar en la sociedad gallega sin gallegos. Entonces, cuando hubo el segundo intento, que es el del Tribunal de la Inquisición en Santiago de Compostela, cuando suceden estos hechos que están narrados en la novela Lobo del Viento, en ese momento abren el tribunal, pero ya hay un inquisidor gallego de los tres existentes, y además de un inquisidor gallego, en la pirámide hacia abajo de todos los funcionarios que formaban parte de la Inquisición, la gran mayoría eran gallegos. ¿Cuál es la diferencia? No queremos a nadie de la zona en ningún tribunal de la Inquisición para que no se dejen influenciar porque son conocidos o porque pertenecen a las familias importantes, y por lo tanto podría haber cohecho, connivencias, apaños, etc. En Galicia no quedó más remedio. Y entonces ese es el gran punto de diferencia. Por eso fueron escandalosos estos casos de brujería, esas acusaciones de golpe en esta comarca, pero teniendo en cuenta la tradición gallega, es extraño que solamente hubiera habido estos pocos casos, ¿no? Sí, podrían haber habido. ¿Por qué? Porque en la tradición gallega hubo convivencia entre lo católico ortodoxo y lo pagano, en el sentido de que, como en todas las sociedades es difícil luchar contra lo propio, contra las tradiciones de cada sociedad, la manera de ganarse a esa sociedad era cristianizando esos lugares paganos. Entonces la gente, aún hoy en día en las romerías gallegas, la gente va a misa, participa de las procesiones con los santos, hay celebraciones religiosas, pero después se va a cumplir con los rituales ancestrales, ¿no? ¿Cómo ha sido tu proceso creativo? Cuéntanos un poco cómo lo haces. ¿Cómo lo hago? Bueno, en este caso fue diferente a otras novelas y lógicamente muy diferente a los libros de viajes o las guías que he escrito sobre Galicia, porque esos son más bien redacción periodística, de investigación, de ir allí, de mirar, de tomar notas, etc., ¿no? Bueno, primero esos casi 2 años de documentación. Después, al ver que la crisis estaba ahí metida, también replantearme cómo iban a ser los personajes, porque en principio iba a tener a María Soliña como personaje principal, y ahora como personaje principal es el narrador, el propio pueblo de Cangas, y por lo tanto un grupo de mujeres y algún hombre, pero fundamentalmente las mujeres son el alma, el espíritu, las víctimas, las sufridoras y las que luchan porque la sociedad se regenere. Como cinematográficamente podríamos decir como secundarias de lujo, pero toda la novela pesa sobre ellas de alguna manera, ¿no? Entonces ahí está, quería que fuese muy coral y fui dejando, salvo el perfil del narrador y de María Soliña y su familia, que son las dos familias que describo, la del narrador y la de María Soliña,
luego van apareciendo estos otros elementos, otros personajes de la novela que he dejado que crecieran al mismo tiempo que estaba contando las cosas. No los quise dibujar, no los quise tener rematados en el cuadro antes de ponerme a escribir. Dejé que me fueran ganando ellos. Por eso son gente que va entrando y saliendo y volviendo y desapareciendo, ¿no? Por eso es una estructura que a la hora de ponerme a escribir sabía lo que quería, sabía dónde quería llegar, sabía cómo quería contarlo, pero me dejé ganar, sabía cuál era la base histórica que no iba a violar de ninguna manera, ¿no? Y me fui dejando ganar por cada uno de los personajes con lo que tenía que aportar cada uno de los personajes, unos relacionados con la sanidad, es decir, las meigas curadoras, otros relacionados con el amor, con las emociones positivas, otras relacionadas con el satanismo, con las orgías sexuales en las playas, con las adoraciones al diablo, y otros relacionados con las instituciones corruptas. Corruptas por culpa de las personas, no porque la institución es corrupta si las personas son corruptas. ¿Y qué te gustaría que pensara el lector cuando acabas de leer el libro? Yo creo que la mejor satisfacción que podemos tener cuando escribimos una novela es que esa novela al lector le haya gustado, pero claro, eso es lo que quiere todo el mundo, pero a mí lo que me gustaría es que que la novela causase en el lector pequeñas explosiones transcurridos los días después de haber acabado su lectura, porque le hiciesen reflexionar sobre paralelismos, digamos, con la vida cotidiana y con la vida real, o que las emociones que hubiese podido captar dentro de la lectura de la novela, dentro de algunos de los personajes, le hubiesen provocado situaciones similares, algo de las agradables, lógicamente, ¿no? en su vida, y que por lo tanto que pudiese ser una novela de la que pudiese hablar con el paso del tiempo. Para mí eso sería tan gratificante, bueno, no sé, mira qué sonrisa. Gracias. Gracias a ti.